traigo saludos de la iglesia en Villanova y la Geltrú y también saludos del pastor Eric Rodríguez de allí. Y también quisiera dar las gracias a Josué por la oportunidad de estar con vosotros esta mañana y compartir la palabra. Gracias por la lectura. Son dos historias que quizás uno podría pensar no tienen mucha relación entre sí. Se trata de una persona que se llama Jacob, que tuvo un encuentro con Dios, y vamos a ir viendo si su experiencia puede ser algo de nuestra experiencia y lo que podemos hacer desde hoy en adelante. Porque obviamente venimos a la iglesia para adorar al Señor, aprender más de Él y que nuestras vidas sean cada vez un poco más como Jesús. O que hay mucho trabajo que tiene que hacer el Señor en nuestras vidas, pero ese es nuestro propósito. Venimos para aprender, para que Él vaya cambiando, modificando nuestra vida. Entonces vamos a ir estudiando estos dos relatos. Génesis 28, si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir, y también luego en el capítulo 32. Todos en algún momento u otro hemos tenido alguna experiencia con Dios. A veces ha sido sorprendernos muchísimo a ver la belleza de la creación, o tener alguna experiencia así, o que quizás en momentos de asombro, que hemos visto algo o alguien nos ha hablado algo o lo que sea. Pero esas experiencias, sean lo que sea, no son necesariamente experiencias que van transformándonos. Y Jacob es uno de estos personajes bíblicos tan fascinantes en que vemos cómo Dios obra en su vida y va cambiándole. Pero notamos que Dios toma la iniciativa en su relación con Jacob, también en nuestras vidas. Y entonces hoy vamos a ver dos momentos en su vida. Betel, que es la primera lectura, Génesis 28, donde Dios le apareció por primera vez, este es Betel, y luego Peniel, donde Dios le quebranta y le cambia para siempre. Pero vamos a fijar nuestra atención no simplemente en Jacob, sino en el Señor que obró en su vida. Por lo tanto, Betel, el Dios que se revela aun cuando no lo buscamos del todo. Eso es lo que ocurrió con Jacob. Jacob está huyendo. Está yendo a un pueblo, unos 640 kilómetros de su casa, siendo enviado por su madre, también por su padre. Es que Jacob había engañado a su padre y había robado a su hermano la bendición. Y ahora corre, con cierto miedo, hacia, en un sentido, lo desconocido. Sabía el pueblo que tenía que llegar, pero todo lo que iba a pasar durante unos 2 meses para llegar allí, pues no lo sabía. Y en medio de su huida, Dios se le aparece. No con juicio, sino con gracia, con misericordia. Jacob, en este momento, capítulo 28, Jacob no buscaba a Dios, sino buscaba escapar de un problema que él mismo había generado. Sin embargo, Dios se le muestra en gracia y en misericordia, revelando un pacto de fidelidad. O sea, en este momento en que él está huyendo, Dios le hace 3 promesas unilaterales. ¿Cuáles son? Primero, su presencia. Luego, su protección. Y, en tercer lugar, provisión. O sea, de las 3 cosas, protección, provisión, lo más importante es su presencia. Dios le promete, yo estaré contigo, tal como dice en el versículo 15 de Génesis 28. Ahora, realmente nosotros también recibimos promesas así, que Él nos va a cuidar, nos va a proteger.
Y también que Él estará con nosotros en cada circunstancia, en cada momento. Por esta razón, a veces se oye personas haciendo oraciones innecesarias. Van orando diciendo, Señor, estate tú con nosotros. Innecesario. Y hasta, si me aprietas, es herejía. En el sentido de que Dios ha dicho que estará con nosotros. No tenemos que pedir que esté con nosotros. Tenemos que pedir quizás, Señor, haz que sea consciente de tu presencia. Pero esto es ya otra cosa. No tenemos que pedir que Él esté. Hemos estado cantando por siempre con nosotros. Y lo habéis cantado muchas veces. Por siempre, siempre, por siempre. Está con nosotros. Y entonces Dios, en su misericordia, dice esto a Jacob. Uno que está huyendo, yo estaré contigo. Y Jacob, después de aquella jornada, primera jornada de huida, que habrá andado unos 32 kilómetros andados, y porque no podía coger un coche o el tren, tenía que ir andando. Después de unos 32 kilómetros, con el sol y con todo, habrá estado bien cansado y entonces se pone a dormir. Y Jacob ve en sueños una escalera que conecta el cielo y la tierra, una escalera desde la tierra hasta arriba. Y unos ángeles subían y bajaban. Y arriba estaba Dios, hablándole palabras de bendición. Yo estaré contigo, te guardaré, no te dejaré nunca. ¡Qué Dios tan bueno! ¿No? Es tan bueno, tan fiel. Jacob no ha hecho nada para merecerlo, pero Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel. Aun cuando Jacob no lo buscaba. Pero observamos la respuesta de Jacob. Dice, si Dios va conmigo y me guarda, entonces será mi Dios. ¿Podéis ver lo que esto implicaba? Es una fe condicional. Dios, si tú haces esto, el otro, tú serás mi Dios. Como si estaba dando un cumplido a Dios, un favor a Dios. Pero no a veces tratamos lo mismo a Dios. Señor, haz tú esto, el otro, y así tú serás mi Dios. Una fe condicional, una devoción calculada. Jacob no confía en sí mismo. Jacob aún confía en sí mismo. Está agradecido, pero... ¿Y no ocurre esto en nuestras vidas también? Señor, estoy muy agradecido por todo lo que es y todo lo que has hecho, pero... Agradecido, sí, después de un sueño, después de oír estas promesas, aún confía en sí mismo. Agradecido, pero no se ha rendido a su voluntad. Una adoración, pero una adoración condicional. Quisiera señalar unas lecciones que podemos aprender de Betel. Dios inicia nuestra historia con Él. Incluso en nuestra inmadurez o en nuestra rebelión, es Dios quien toma el primer paso. Esto debe llenarnos con un sentido de gratitud tremenda. Si conoces al Señor, es porque Él ha tomado la iniciativa. ¿Agradecidos? Creo que debemos estar agradecidos todo el tiempo, ¿no? Podemos ir bailando y gritando. Dios me es fiel. Pero un encuentro con Dios, como está teniendo Jacob en este momento, no es lo mismo que una transformación de carácter. No vemos ningún arrepentimiento aquí, no vemos nada de eso. Es que muchos quieren tener a Dios cerca, pero no en control de sus vidas. No sé si esto también
aplica en tu propia vida. ¿Quieres tener a Dios cerca? Sí, para que puedas llamarle en cualquier momento, Dios mío, ayúdame. Pero, ¿quieres que Dios esté en control de tu vida? Obedeciéndole, rindiéndole cuentas. A menudo respondemos con devoción emocional, pero no una entrega total de verdad. La revelación de Dios debería llevarnos a una respuesta más comprometida, una gratitud sincera, profunda, que dura. Betel, el Dios que se revela aun cuando no lo buscamos, como ocurrió en Génesis 28 en la vida de Jacob. Saltamos unos 20 años. Peniel. Ya Jacob está regresando a donde está su hermano, pero tiene miedo. Y tiene un encuentro con Dios que transforma su vida. Digo, ha pasado más de 20 años. Jacob ha prosperado, ha trabajado mucho, pero también se ha metido en más problemas, sigue engañando, esta vez a su suegro y a los hermanos y hijos de su suegro. Ahora regresa a casa, pero teme el encuentro con su hermano Esaú. Ya no tiene escapatoria. Regresa. Un hombre casado con bastantes hijos. Los lleva para cruzar un río y regresa. Y allí, solo, angustiado, vulnerable. Y entonces Dios le aparece de nuevo. Esta vez no como una visión, Génesis 28, sino como un oponente. Lucha con Jacob toda la noche. ¿Por qué? Porque Jacob aún se resiste, aún confía en su propia habilidad, en su astucia, y Dios decide enfrentarlo, no para destruirlo, sino para quebrantarlo. Después de una noche entera de lucha, Dios le toca en la cadera y la disloca. A partir de este momento, Jacob deja de luchar y comienza a aferrarse a esta persona con la cual ha estado luchando. Comienza a aferrarse no para vencer, sino para ser bendecido. No te soltaré hasta que me bendigas. O sea, estamos viendo un hombre completamente diferente. Ya no es el mismo hombre. Ahora reconoce que su única esperanza está en Dios y Dios le cambia su nombre. No serás llamado Jacob, el suplantador sin escrúpulos, sino Israel, hombre gobernado por Dios. Y sale cojeando. Sí, a partir de este momento y durante toda su vida iba cojeando. Una marca física, sí, pero también una señal profunda. Ahora camina recordando su encuentro con Dios y también camina dependiendo de Dios y no de sí mismo. Ya no puede salir corriendo. Había llevado a su familia, había dividido en dos partes. Si ataca a uno, el otro puede escapar. Ya no puede salir corriendo, está cojeando. No puede ir huyendo de su hermano. Ahora depende
de que Dios esté con él para defenderle y ayudarle. Su cojera sería un recordatorio, no solamente aquel día, sino durante el resto de su vida. Sería un recordatorio de su dependencia de Dios y de su nueva relación con Dios y de su nueva realeza. Betel. Dios, te sigo, pero una serie de condiciones. Peniel. Señor, estoy atrapado. Voy cojo. Dependo de ti. De Betel a Peniel, el camino de transformación. Jacob conoció a Dios en Betel, pero solo fue transformado en Peniel. Conoció a Dios allí lejos, no cerca, allí lejos. Quizás has tenido tú un Betel, un encuentro con Dios, quizás en tu juventud, una experiencia fuerte en un retiro o en un campamento. O quizás en un momento Dios contestó una oración tuya para tu sorpresa. O quizás recibiste una promesa, estaba leyendo la Biblia o alguien te envió un texto y entonces fue para ti. Pero seguir a Cristo no se trata solo de experiencias aisladas, se trata de un carácter transformado. Y esta transformación solo ocurre cuando dejamos de luchar. Me explico. Cuando nos rendimos al Señor, cuando Dios nos hiere para sanarnos, cuando dejamos de confiar en nuestras estrategias y empezamos a vivir por fe. ¿Y cómo se sucede esta transformación? Filipenses 2, 12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. O sea, estás muy consciente de la salvación que Dios te da, pero con un sentido de temor y temblor, con una profunda satisfacción y gratitud hacia Él por su misericordia. Porque Dios, dice el texto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué implica todo eso? Este versículo resume la lección de Jacob. Dios que hace la obra profunda en nuestro corazón. Dios toma la iniciativa. Si has llegado a conocer al Señor como tu Salvador personal, debes levantarte por las mañanas con un profundo sentido de gozo y gratitud. Gracias Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por haber tomado la iniciativa. Pero, nosotros tenemos que cooperar activamente. ¿Qué implica eso? Tenemos que cooperar para nuestra salvación. No. La salvación que Cristo da es una salvación sin merecerlo y completo. Pero una transformación conjunta por gracia y también con nuestra obediencia. Si no, no es completo. Una transformación conjunta por su gracia, pero también con nuestra obediencia, con obediencia por nuestra parte. ¿Me vais a permitir hacer unas preguntas personales y prácticas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Betel? Quizás conociendo a Dios, pero a lo lejano. Y cualquier relación que tengas con Dios es condicional. Sí, Señor, si tú haces esto, el otro, entonces estás todavía en Betel, sin rendirte a Él, sin decir, Señor, quiero obedecerte en cada momento de mi vida, quiero sujetar mi vida a lo que tú mandas
en tu palabra? ¿Tu fe es condicional? ¿Tu fe es emocional, interesada? ¿Estás todavía en Betel? ¿Dónde estás? ¿Has llegado a Peniel? ¿Ha habido un momento en tu vida en que Dios te ha quebrantado para hacerte de nuevo? ¿Has llegado al momento en que Dios ha obrado en tu vida de tal forma que dices, Señor, dependo totalmente de ti? ¿Dónde estás? ¿En Betel o en Peniel? ¿O en ninguno de los dos sitios? Quizás ni has llegado a Betel. Quizás para ti Dios es simplemente una figura un poco nebulosa, lejano, que no influye en tu vida. Si es así, permíteme rogarte a considerar tu relación con Dios, porque tiene unas implicaciones eternas. Tu destino final, con Él o sin Él, para toda la eternidad. Si has llegado a Betel, pero no has progresado, permíteme rogarte, anda con el Señor, ir aprendiendo de Él. Quizás puedes recordar tus primeros pasos con el Señor, aquel primer amor ferviente que tenías hacia el Señor, tanta gratitud. O quizás puedes recordar que al principio de la vida cristiana comías la palabra con una avidez tremenda. ¿Dónde estás ahora? ¿Sigues con este amor profundo, esta gratitud al Señor que va dominando toda la escena? La palabra de Dios es tu alimento espiritual tan necesario. ¿Dónde estás? ¿En Betel? ¿Peniel? ¿O en medio? ¿Estás dispuesto a cojear con Dios antes de correr sin Él? Porque la verdadera bendición no es la fuerza, sino la dependencia. Entonces, una pregunta. ¿Qué cojera llevas tú hoy? Me explico. Aquello que te hace recordar que dependes totalmente de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu cojera hoy? ¿Qué es lo que te hace recordar? Señor, te amo. Dependo totalmente de ti. ¿Quieres servir a Dios de forma aceptable? No basta con talento. No basta con emoción. Se necesita un carácter transformado, moldeado por el Espíritu Santo, obrando día tras día, momento tras momento en tu vida. Tu vida, mi vida. Hay tanto camino para ser como Jesús. Somos conscientes de eso. Pero vamos a ir andando con el Señor con una alegría, un entusiasmo tremendo. Gracias porque, Señor, tú tomaste la iniciativa y estás obrando en mi vida. Hacemos una conclusión. Jacob comenzó como un joven que manipulaba, huía y pedía a Dios a su manera. Pero terminó, después de Betel en Peniel, terminó como un hombre transformado, con una nueva identidad y una dependencia consciente, una dependencia total del Señor. Betel nos inicia, Peniel nos forma. Pero entre estos dos tiene que haber una actitud de obediencia tuya y mía. De decir, Señor, quiero que tú vayas gobernando mi vida. Gobernando en todos los sentidos. Gobernando lo que veo.
gobernando lo que oigo, gobernando lo que hablo, gobernando mi ser entera. Es que Dios no nos deja donde nos encuentra. Él quiere, en su infinita gracia, transformarnos. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? En silencio. Habla con el Señor. Analiza dónde estás. ¿En Betel? ¿En Peniel? ¿O en algún otro sitio? Di algo al Señor en el secreto de tu corazón. Padre, gracias porque me encontraste cuando aún no te buscaba. Gracias porque me hablaste en, digamos, mi Betel. Pero aún más, gracias porque quieres tocarme, cambiarme en un Peniel. Hoy me rindo a ti, Señor. Toca mi corazón, quebranta mi orgullo, transfórmame en alguien que conscientemente dependa solo de ti. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra profunda en mí y que yo, por tu gracia, responda en obediencia. ¿Qué más podemos decir, Señor? Gracias por todo lo que eres. Gracias por todo lo que has hecho. Ayúdame ahora a ir andando contigo con un profundo sentido de gratitud. Lo decimos sobre los méritos de Cristo, que murió y resucitó y ascendió al cielo por mí. Gracias. Amén.